Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y por eso estamos acá. No porque nosotros somos buenos, sino porque Dios es bueno. Y en su inmenso amor dice, Él nos amó primero. Amén. Gracias a Dios. Bueno, después de varios días que tuvimos problemas con las transmisiones, espero que podamos estar bien. Cualquier cosa igual, lo que se corte en las transmisiones o no transmitimos por ahí por algún problema de conexión, después lo pueden ver en YouTube, en la Iglesia Monte Calvario Malaver, ponen en YouTube y pueden ver la prédica o el estudio completo. ¿Sí? Así que gracias a Dios. Bien, vamos a pasar a la palabra. Que está en el libro de Juan. En Juan capítulo 8 es un pasaje muy conocido. Siempre digo, Juan tiene la particularidad, es el último de 4 evangelios, y tiene la particularidad que a diferencia de los otros, solamente hizo hincapié o publicó o mencionó 7, no milagros, sino él le dice señales de Jesús. Los otros evangelios abundan los milagros de Jesús, pero en el evangelio de Juan solamente hay 7, de los cuales solamente 2 están repetidos en los otros evangelios o en alguno de los otros, y uno es la alimentación de los 5.000 y el otro cuando Jesús camina por el mar. Después las otras 5 son que Jesús convirtió el agua en vino, el otro sanó al hijo de un noble, después sanó al paralítico del estanque de Betesda, después viene, bueno, la alimentación y el caminar por el mar, después viene el que vamos a ver ahora, del capítulo 8, cuando está la mujer adúltera, y después está la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, y Juan lo nombra como señales y no como milagros. Entonces, es interesante que lo que Juan quiso resaltar es desde otro punto de vista también el carácter de Jesús, la forma, la manera y de cómo Jesús llegaba a la gente. En este capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1, y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tomándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, decía un pasaje muy conocido ¿no? ¿Cuál sería la parte más importante de este pasaje? Para aquellos que quieren descubrir algo nuevo en la Biblia es ¿qué estaba escribiendo Jesús cuando le preguntaron?
Tenés toda la Biblia, pero ¿qué se te ocurre mirar? ¿Qué estaría escribiendo Jesús? ¿Por qué no dice que escribió? ¿Habrá escrito los nombres de que los acusadores? Porque somos así, le buscamos la vuelta, queremos ser más profeta que lo profeta, ¿no? Y queremos encontrar lo que no dice la Biblia, lo queremos encontrar nosotros. Señor, muéstrame, revélame. Y si no está puesto, por algo no está puesto. Y es una controversia que no está en la Biblia, mejor dicho. Está en las personas que quieren o que intentan demostrar o tratar de demostrar a ver cuánto de verdad o no de verdad había o cuán santo soy porque Dios me lo reveló a mí. Entonces, no, ahí seguro que le estaba escribiendo a la mujer, no, no te preocupes que yo te voy a perdonar. No te preocupes que no te van a apedrear. O estaba escribiendo los nombres, mira, el sacerdote fulano tiene esto, el sacerdote mengano tiene el otro. No está en la Biblia, no le busqué ninguna vuelta. Porque no es la intención esa. La intención es otra. Por eso dije antes que la intención de Juan, en solamente mencionar 7 señales, como dice él, y no milagros, es conocer el carácter de Jesús, la manera de Jesús, la persona de Jesús. Un Jesús que está cerca de aquellos que sufren, cerca de aquellos que son prejuzgados. Ayer justamente hablamos en una reunión de varones un poquito acerca de, de los prejuicios, o de que todos tenemos prejuicios. Miramos a alguien y decimos, ya por la forma de vestir, por esto, por aquello, por el otro, ya nos damos cuenta aún dentro de la iglesia, empezamos a juzgar. Pero acá dice la palabra que la gente venía, mucha gente lo seguía a Jesús. Jesús ya le había dicho cuando le dio de comer a los 5.000, al otro día vinieron todos a esperar a Jesús. Y Jesús dijo, ustedes no vienen por las enseñanzas, ustedes vienen porque comieron y se saciaron. Y aún la gente lo seguía. Ahora, el hecho de que todos lo seguían no quiere decir que todos eran discípulos, ni que todos eran buenos, ni que todos eran santos, ¿no? Entonces dice, muchos lo seguían y dice, y Jesús estaba enseñando en el templo al otro día. ¿A quién? A toda esa gente que lo seguía. Y de pronto los líderes religiosos le tienden o intentan tenderle una trampa a Jesús y traen a esta mujer supuestamente adúltera y la ponen delante de la congregación. Y le dice, esta mujer es adúltera y la Biblia dice, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué decir? Claro, si Jesús decía, sí, hay que apedrearla, era un sanguinario, ¿no? Pero si decía que no hay que apedrearla, estaba rompiendo la ley. Entonces, no era nuevo este tipo de truco de los fariseos, de los sacerdotes, porque cuando fue el pago del tributo y Jesús le dijo, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, también estaban tentándolo. Entonces, no era algo nuevo, pero trajeron a esta mujer que, por otro lado, había varias circunstancias que no eran normales. Primero, si pudieran probar que la mujer estaba en estado de adulterio, no tenían por qué traer a la mujer delante de la congregación, sino tenían que a la mujer preservarla en un lugar y ellos decidir.
Sin embargo, a esta la trajeron delante de todo, bien humillándola a la mujer. Y resalté que Jesús enseñaba, porque la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios es la que nos hace ver la diferencia entre una cosa y otra. Porque ellos dijeron, esta mujer fue acusada, fue encontrada en adulterio. Bueno, ya en esa época era recontra difícil probar el adulterio. Recontra difícil. Porque tenía que haber por lo menos dos personas, no que lo vean saliendo de la habitación, de la casa, los dos juntos, no que estuvieran acostados en la misma cama, sino teniendo efectivamente la relación sexual. Entonces tenía que haber por lo menos dos que vieran y que dieran el mismo testimonio. Con lo cual era muy difícil de probar el adulterio, el apedreamiento, o la condenación, mejor dicho, de este delito porque era muy difícil probarlo. Porque era algo privado, digamos, si, salvo que lo harían en la calle, a la vista de todos, pero si no, era imposible que lo puedan probar. Ahora, el otro tema que tiene que ver lo que decía con la enseñanza es que los escribas le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla. No, la ley dice, Levítico, no me acuerdo ahora del capítulo, pero creo que 23, 23, 20, una cosa así, dice, el hombre que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, serán apedreados tanto el hombre como la mujer. Entonces la primera condenación era para el hombre, que era el que cometía el adulterio antes que la mujer. Pero en el caso eran los dos apedreados. Acá estaba solo la mujer y el hombre, ¿dónde estaba? ¿Lo dejaron que se escape? ¿O era uno del templo que usó a la mujer como un objeto para prender a Jesús? Entonces, vuelvo al tema de la enseñanza. Ellos dijeron, la ley dice tal cosa. No, la ley no decía exactamente eso. O mejor dicho, la ley decía que sí había que apedrearla, pero también había que traer al hombre. Entonces estaban diciendo una mentira verdad. Y acusando a la mujer de una mentira que probablemente la mujer estaba en adulterio. Pero digo, qué fácil a veces podemos ser engañados con la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, profundizarla, memorizarla, para saber exactamente qué es lo que dice la palabra. Y no creer que todo lo que dicen Dios es el mismo Dios. Que todo lo que dicen un versículo que puede ser cambiada una sola palabra o una sola sílaba y puede dar completamente una distinta revelación. O un versículo sacado de contexto puede dar una distinta interpretación, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos la palabra, que escudriñemos la palabra, que mastiquemos la palabra, que la memoricemos, para que no pueda venir el engañador, como vimos, ayer también hablamos de Adán y Eva, eh, cuando vino la serpiente, vino con una mentira y le dijo a Eva. Ahora,
¿Adán dónde estaba? Que no estaba con Eva, cuando la serpiente lo engañó. Y cuando Eva le dijo, mirá, me dijo la serpiente que está rico esto, que puede ser lindo, que en realidad dijo que no nos vamos a morir, sino que Dios no quiere que seamos igual a Él. Y era completamente mentira lo que estaba diciendo. Dios le dijo que cuando comerían del árbol del bien y del mal, iban a morir. Entonces, tenemos que aprender la palabra de Dios para no ser engañados. Dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, ¿no? Eh, incluso, dice, dentro de la iglesia, eh, hablarán fábulas o cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios. En este caso vinieron a acusar a la mujer, o presentaron a la mujer, pero no trajeron al hombre. Y Jesús, que estaba en ese momento en el lugar, dice, se agachó, lo que dije antes, y escribió en la tierra, dice, en el polvo. Obviamente Jesús no estaba adentro del templo enseñando, sino que estaban afuera, en lo que sería la parte del patio. Desde ahí enseñaba. Y evidentemente había tierra ahí y Jesús, a lo mejor la palabra que dice que escribía también es traducida. Hay una palabra que dice Luis que no me acuerdo ahora, que puede ser interpretada distinto y también puede ser traducida como dibujaba, no solamente escribía. Eh, Más allá de eso, Jesús dice estaba ahí y lo que Jesús hizo, se puso al lado de la mujer. O sea, se agachó al lado de la mujer y comenzó a escribir ahí mientras los otros la acusaban. Ahora, pongámonos a pensar en el sentimiento de la mujer. ¿Cómo se habrá sentido? Todo el mundo la estaba viendo de lo que estaba acusada. Si ella era casada o estaba comprometida, sabía que ya su reputación hacía, eh, había roto su matrimonio, su compromiso, pero también era juzgada por el pueblo, ¿no? Imaginemos cómo se podía sentir esa mujer, tremendamente humillada delante de tanta gente. Y Jesús dice, se agachó al lado de ella en una señal también de humillación. Jesús se inclinó ante ella y si bien escribía o garabateaba en la tierra, es una forma que Jesús se acercó a ella para que ella pueda sentir que Él estaba a su lado y que tenía, podemos decir, una empatía con ella, mientras los otros la acusaban. Y dice, ¿y qué dice? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es como la pregunta de Pilato, cuando dijo, ¿qué quieren que haga? Crucifícalo, dice, ¿viste? Empezaron todos. Lo mismo que lo victoriaron una semana antes a Jesús, después pidieron que lo crucifique. ¿Qué quieren que haga? Le dijo, crucifícale, crucifícale. Esto es lo mismo, los tipos decían, dice que hay que apedrearlas, ¿qué hacemos? ¿Vos qué decís que hay que hacer? Ahí estaban preparados para condenarlo a Jesús y Jesús, como dije, en un acto de amor y de compasión hacia la mujer, se acercó a ella, estuvo al lado de ella y levantó la vista, los miró y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La ley también decía que los que lo acusaban eran los primeros que tenían que tirar la piedra. O sea que si
como dije anteriormente, si había dos testigos, esos dos testigos eran los primeros que tenían que empezar a tirar piedras. Y después se sumarían los demás. Ahora, Jesús dice, no se paró y los dijo desafiante, a ver quién está libre de pecado, tire la primera piedra y se puso ahí a esperar. No, dice que Jesús solamente levantó la cabeza, agachado como estaba, inclinado, y le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y volvió a agachar la cabeza y siguió escribiendo o dibujando o garabateando en la tierra. Solamente quedó esperando a ver qué pasaba. Y qué interesante la respuesta de Jesús. El que esté libre de pecado. Y esta es algo que, si en este momento nosotros recién cantábamos una canción que decía, mi corazón te puedo ver, o algo así, ¿no? Y digo, en esta pregunta, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y me incluyo. ¿Alguno de nosotros podía tirar la piedra? Sí, ¿sabe qué piedra tiramos? La del prejuzgamiento. Porque estaban todos parados ahí diciendo, sí, viste, yo te dije, esa adúltera, viste que yo sabía de esta. Estaban todos ahí esperando a ver qué pasaba y ya la estaban condenando simplemente por prejuicio, porque vinieron y le dijeron, ella fue encontrada en adulterio. Y a veces nosotros somos así, prejuzgamos. Y por ahí, y no voy a hablar de lo de afuera, voy a hablar de lo de adentro. Por ahí estamos en la iglesia y ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y hay alguno que sabe la vida de otro y entonces está pensando, mirá, si el pastor supiera no le daría la Santa Cena a este. El mismo ejemplo de, hablando del prejuzgamiento y digo cuando iba, ahora ya no voy porque hay que cuidarse, iba a cargar la tarjeta SUBE para viajar, en la esquina de mi trabajo hay una agencia quinela y lo cargaba ahí. Digo, si pasa algún hermano de la iglesia, me ve salir de la agencia quinela y dice, mirá el pastor jugando unos numeritos, ¿viste? ¿O no? Entonces no voy más. Ahora voy al hipódromo, que está a 3 cuadras y tiene maquinitas. No, mentira. Eh, voy caminando ahora, no viajo. Pero es así, tenemos esa naturaleza de mirar y condenar al otro y no nos miramos a nosotros mismos. Ah, yo puedo estar acá porque este lugar es santo. Ustedes no, porque ustedes son todos pecadores. Pero yo, porque si no el Señor me fulmina. Lo fulmina a todos ustedes. A mí no, porque yo soy santo y a mí me eligió. ¿Quién te dijo? La Biblia dice que somos todos pecadores. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Quiero leer en Romano, una definición de más o menos lo que sería pecadores. Romano, podemos leer capítulo 1 del versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esta mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero el versículo, bueno, el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este último versículo, ¿quién está libre del pecado? Arroje la primera piedra. ¿Por qué condenar? ¿Por qué juzgar a otro? No hagas a otro, dice la palabra, lo que no quieres que te hagan a vos. Ahora acá nombra una serie de cosas y hay otros pasajes donde hay montones de cosas más referente a lo que fuera pecado. Y creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir, bueno, no, yo no soy pecador, yo soy santo porque soy santo por la misericordia de Dios, no porque yo sea bueno, porque en mi naturaleza está el pecado. Entonces yo tengo que alejarme del pecado. Como decía recién, para resguardar mi imagen no voy más a cargar la sube a la agencia Quinela. Entonces, por ejemplo, para resguardar mi imagen yo no podría, si una hermana me pide una consulta pastoral, yo no puedo ir a la oficina y encerrarme solo con la hermana. Yo voy a tener que llevar a algún testigo conmigo. No por mí ni por la hermana, pero sí para que no se dé lugar a malos entendidos, a confusiones, a prejuzgamientos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y entonces muchas veces lo que hacemos es justamente eso. De acuerdo a lo que vemos y a nuestra justicia, juzgamos. Si yo puedo estar en el púlpito o no puedo estar en el púlpito. Si yo puedo enseñar o no puedo enseñar. Si yo tengo pecado porque, no sé, vivo en pareja y no estoy casado, porque, no sé, porque fumo, porque veo pornografía y entonces un montón de cosas y entonces lo condeno al otro y le digo, no, vos estás en pecado, no podés, vos tenés que arrepentirte. Y hay manera de hacer justamente este llamado, de hacer reflexionar a las personas que sabemos que están por camino equivocado y que tiene que ser con amor, con compasión, con misericordia y no con juicio, no con condenación. Porque Jesús fue y se humilló y se agachó delante de la mujer, pero tampoco se paró a enfrentarlo o a desafiarlo a los sacerdotes, sino siguió en esa, en esa postura de humildad. Y es lo que tenemos que aprender, a ser humilde, a amar a mi hermano. Y con amor, si vemos que está extraviado, tratar de traerlo con amor, con compasión, con dolor, que sea algo que me duele en el corazón y no con un juzgamiento de que no, vos te vas a ir al infierno, porque si ya sabe el hermano que se va a ir al infierno, ¿para qué le decís? Que porque le diga vos te va, esto es como, viste, le pusieron al cigarrillo, fumar es perjudicial para la salud. ¿Y qué? ¿El que fuma va a dejar de fumar por eso? Si ya sabe. Entonces, tenemos que aprender a amar de la manera que Jesús amaba. Y a tener la compasión y la misericordia y la humildad que Jesús tenía. Porque no es que solamente no es que Jesús los condenó
a los que lo acusaban, ni siquiera a los sacerdotes. Dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y hay algo importante que dice, eh, volvemos ahí a Juan, que cuando en el versículo 9 dice, pero ellos cuando escucharon que Jesús dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, dice, ellos acusados por su conciencia. O sea que aún en una vida pecaminosa, tu conciencia te puede acusar. Lo interesante es saber qué vas a hacer. Si la conciencia te dice lo que estás haciendo está mal, no lo hagas y vos lo vas a hacer, la conciencia te va a seguir acusando. Pero si la conciencia te dice que no lo hagas y vos dejás de hacerlo, obviamente elegiste el buen camino. Y Jesús le dijo, el que esté libre tire la primera piedra y se fueron. Empezaron de a uno, claro. Como dije, los primeros que tenían que tirar la piedra eran los acusadores. Como evidentemente era una mentira, no podían. Su conciencia los acusaba, iban a cargar con una muerte sabiendo que era mentira. Tal vez hasta los que la acusaban podían haber sido pagados por los sacerdotes, los religiosos. Entonces, los hombres no se animaron. Y a partir de ahí, todos los que prejuzgaron, los que creyeron, los que condenaron, se fueron todos, no quedó ni uno. Porque es cierto, mire, en el capítulo 1, versículo 3 de Rosalía Russo, que es mi mamá, te decía, tenía, además de los versículos, viste, te tiraba. Por ejemplo, te decía, eh, bueno, poner los versículos, te decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Estabas comiendo y por ahí había discusión y decía, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Respeto que acá en la mesa está el ángel del Señor cuando estamos comiendo. Y vos, ¿viste? El que decía, el capítulo 1, versículo 3 era, ahí se me fue otra vez, me la acordé, se me fue otra vez por meterle capítulo y versículo. Como es que dice, el que dice, las apariencias engañan, las apariencias engañan, ¿no? Entonces, te tiraba toda esa frase que, viste, o te enderezaba o chao, viste, te ibas al infierno derecho. Entonces, a veces somos, mire, está en el caso de David, por ejemplo, esto es cuando hacemos, veo que dice, hizo justicia por mano propia, ¿no? O fue en defensa propia, lo mató en defensa propia. Y entonces nosotros juzgamos, ¿viste? En defensa propia o justicia por mano propia, nosotros juzgamos si está bien o está mal, de acuerdo a lo que nosotros creemos justo. Y en el caso de David, después de haber eh, cometido justamente adulterio y asesinato, y tomado a Betsabé, la mujer que no le correspondía, eh, vino Natán el profeta y le contó la historia de una corderita que le robaron a uno que tenía, mientras el otro tenía 100, le robó una corderita y David se enfureció y dice, a este hay que matarlo, porque le robó la única que tenía. Y Natán le dijo, ese sos vos. Y a veces actuamos como David.
pero no arrepentido, sino juzgando. ¿Viste? Este no tiene perdón de Dios. Este es un pecador, este está perdido. No, este ni vale la pena que lo haga. Este no lo convierte en nada. Y prejuzgamos. Dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y hay otro versículo, antes dice, bueno, que todos somos pecadores, eso está en Romanos, pero también dice, en el capítulo 5, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que pasó con la mujer adúltera. Algunos, los que le quieren buscar, como digo, la interpretación o la revelación o el pelo al huevo, o discutir acerca de si Jesús era o no era el Hijo de Dios, dicen, pero entonces permitió que el adulterio. Porque Jesús le dijo, ¿a dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor, dijo la mujer. Yo no te condeno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ninguno estamos libres. Podemos ser pastor, profeta, apóstol, rabino, sacerdote, albañil, pintor o lo que fuera, no importa. Todos somos pecadores. Pero la gracia de Dios es la que nos limpia de todo pecado. Entonces dice, ni yo te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y ahí está el secreto. Jesús no avaló el adulterio, sino le dijo que deje de hacerlo. Entonces, antes dije la conciencia. Si la conciencia te acusa y tenés que dejar de hacerlo, deja de hacerlo. Porque hoy estás en la iglesia y tal vez más que la conciencia está Dios. Entonces, de mí te podés esconder. Entre nosotros podemos escondernos y ser los mejores religiosos dentro de la iglesia. Después afuera, de Dios no nos podemos esconder. Y Dios conoce el corazón. Y hoy es una oportunidad, vamos a participar de la Santa Cena. Hoy es una oportunidad de ponernos a cuenta con Dios. De dejar de mirar la paja en el ojo ajeno, otro versículo de mi vieja. Que ya tenía los discípulos, ¿viste? Cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a morir y Pedro le dijo, ¿y este? Por Juan. Y Jesús le tiró una frase del cielo inspirada por el Espíritu Santo y le dijo, ¿a vos qué te importa? Déjalo, él es la vida de él. Yo te estoy hablando a vos. Entonces vos podés decir, qué bien le vendría esta prédica para fulano que hoy justo no vino. O por ahí lo ves acá después y cuando lo saludás, Dios te bendiga. A este le debe haber hablado el Señor. La prédica fue para este porque vos conocés, ¿viste? Pero Jesús dice, ¿a vos qué te importa? Ocupate de vos. Yo te estoy hablando a vos, no estoy hablando a él, ni a ella. Ocupate de vos. Dice, ¿quién verá a Dios? Lo de limpio corazón. Upa. ¿Qué hacemos? Lo metemos en la bandina, el corazón. No, lo lavamos con la sangre de Jesús. ¿Amén? Entonces, hoy es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Jesús está al lado nuestro.
en toda circunstancia, en enfermedad, en lucha, en prueba, en angustia, en tristeza, en dolor, en soledad, en pecado, pero Jesús está a nuestro lado y quiere que de una vez por todas dejemos de ser religiosos y dejemos de mirar a otro y pensar que yo soy el ombligo del mundo, que yo soy el único santo y perfecto y el otro no tiene ningún derecho. Empecemos a mirar para adentro. Y a lo mejor te acuse la conciencia, pero también sea el Espíritu Santo. Amén. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que esta es una semana donde podemos empezamos el mes. Bueno, empecemos una vida nueva. Empecemos un caminar distinto con Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la determinación de decir, bueno, Señor, si vos estás a mi lado, y encontrar que aún en toda mi falta, que en todo lo que yo te fallé, pero todavía me seguís amando, decido cambiar. Decido empezar de nuevo. Limpiame, restaurame, saná mi corazón para que pueda tener comunión contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque vamos a participar de la Santa Cena. Y le voy a pedir a las hermanas diaconisas que por favor pasen. Tiempo de estar a cuenta con Dios. Tiempo de no mirar para otro lado, de no mirar a otro, sino de mirar para adentro, de mirarme a mí, de saber que en este momento no importa el hermano o hermana que tenés al lado, sino importa que Jesús está al lado tuyo. Entonces empezá a mirar con los ojos del Espíritu. Y allí donde estás, cerrá tus ojos y habla con el Señor. Y si hay algo que en esta mañana el Señor habló a tu corazón, bueno, entregalo delante de Él. Padre bueno, Dios eterno, gracias, Padre. Gracias por tu inmenso amor, por tu bendita palabra, Señor, que nos has hablado. Porque ella, Señor, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el tuétano y las coyunturas. Y penetra hasta lo profundo. Y trae discernimiento y conocimiento de las intenciones que hay en los pensamientos y en el corazón nuestro, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas y nos muestras tu amor, tu compasión y tu misericordia. Nos muestras tu fidelidad cada día, Señor. Gracias. Porque aún siendo pecadores, Señor, tú nos amaste tanto que diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque cargaste con nuestros pecados, con nuestras culpas, Señor, con nuestras rebeliones. Gracias. Señor, está atento tu oído, Señor, al clamor de tus hijos en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo estés penetrando en cada corazón, rompiendo esos corazones de piedra, transformándolos en corazones de carne, transformando los pensamientos, Señor, llevando a cautividad todo pensamiento, para que sea, Señor, tu presencia, tu voluntad, la que nos inunde, Señor, para que seas tú quien nos esté ministrando en nuestra vida, estés cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de amar, de juzgar, Señor.
Ayúdanos a ser misericordiosos, compasivos, amables, a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene alabanza, Señor, en todo lo que tiene virtud para ti, Señor. Que podamos meditar en tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Que podamos cada día ser transformados por tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, y purifícanos, Señor, para poder participar de esta Santa Cena en esta mañana con un corazón abierto, con un corazón humillado delante de tu presencia, con un corazón quebrantado, reconociéndonos pecadores, pero también reconociendo tu poder para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque en ti somos justificados y no somos condenados, Señor. Gracias, Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me quedó chica la mesa. Dice en la última cena Jesús que quiso compartir con sus discípulos, a quien los llamaba amigos. Pueden sentarse, perdón. Pueden sentarse. Él estaba ansioso de compartir esa última noche sabiendo a lo que iba a enfrentar, sabiendo lo que iba a dejar, sabiendo también lo que iba a producir en el corazón de los discípulos al encontrarse con la muerte de Jesús, que sentirse abandonado y todo, pero Jesús quiso estar esa última noche con ellos y hablarles. Y les dijo algo que quedó para todos nosotros, no solo para los discípulos. Y les habló acerca del pan, que dijo, representa mi cuerpo, que por nosotros es partido, por nosotros fue crucificado Jesús, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Era necesario. Y el pan simboliza la unidad, una unidad, ¿no? Donde distintos materiales componen una masa que después de pasar por fuego queda una sola pieza. Y eso es la iglesia. Somos distintas personas que pasamos por fuego, pero que en Cristo Jesús somos uno solo, como Jesús es con el Padre. Amén. Y también está la copa, que simboliza justamente la sangre de Jesús y simboliza lo que pasaba anteriormente, era el sacrificio de animales y esparcían la sangre. Pero de pronto Jesús dijo, este es el nuevo pacto, en mi sangre, no en la sangre de los animales, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieron esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis. Y dijo, no beberé más esta copa hasta que venga de nuevo en gloria. Y esta es la oportunidad que tenemos decía recién, de estar a cuenta con Dios. Hay en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua judía, era recordar el pasaje de la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Mientras la Pascua que nosotros celebramos, justamente lo que tiene que ver es simboliza la muerte del pecado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén.